Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los estudiantes. Entonces vamos a dar inicio a esta segunda parte de la estructura de nuestro proyecto de grado. Buenas noches. Bien, iniciamos entonces. Para efectos de cumplimiento del cronograma, se había establecido que durante la semana que concluyó hasta el día de hoy, habíamos cumplido la primera parte, excepto esto que todavía queda pendiente. Entonces están los antecedentes, la definición, la justificación, y el día de hoy se debió haber trabajado ya con el objetivo de estudio. Recuerden que quedamos en que no se planteaban objetivos específicos, podían haber dejado hasta 2 objetivos generales en el caso de hacerlo, de tener esos 2 objetivos. Caso contrario, con que hayan planteado uno, estaba bien. Bien, entonces vamos a continuar con esta segunda parte. Nos toca trabajar marco conceptual, marco metodológico, los resultados y el análisis de resultados. Para la tercera parte y recomendaciones, referencias y anexos, me parece que ya será por cuenta de cada docente tutor. Es la parte, digamos, un poco ya más fácil, y espero que no se presente ninguna complicación respecto a estas 2 últimas partes que les quedaría. Esta segunda parte es lo que contiene la argumentación de pronto un poco más extensa, y en lo que ustedes ya deben ponerle más atención y un poco más de trabajo. Como decíamos, dentro del cronograma aún no hemos trabajado dentro de la primera parte lo que es la introducción, que queda para finales del mes, cuando ya sepamos de qué se trata nuestro estudio de caso, cómo hemos visionado nuestro proyecto de grado, y pues ya tenemos las cosas más claras. Teniendo esos aspectos ya seguros, podemos plantear la introducción. Mientras tanto, hemos concluido con hoy, lunes 7 de enero, esta primera parte de nuestro proyecto de grado, en el caso que hayamos escogido. Empezamos desde el día de mañana a trabajar con el marco conceptual, y hasta el día 11, que sería el viernes, terminamos con esta parte, porque decía que esto es un poco extenso. Si ustedes se fijan, hay todo este tiempo que sería trabajado, y todos estos días que nos quedaría para el marco conceptual. Quiere decir que vamos a tener que poner mayor atención e investigar un poquito más nuestro proyecto de grado. Como han pasado ya hasta el momento en la primera parte, pues se dieron cuenta que era solamente introducir a nuestro estudio de caso y ponernos al tanto de algunas situaciones de lo que se refiere en forma general. Pero ahora sí, ya vamos a dar un poco más de tiempo para que podamos desarrollar esta segunda parte. Empezamos entonces dando la indicación. El marco conceptual ya va a implicar un poquito más de palabras de lo que estábamos haciendo. Entonces, empezamos marco conceptual, 900 palabras. ¿Qué implica? Que van a ser 3 páginas a mano, los que están haciendo a mano, y 2 para los que están haciendo a computadora. El marco conceptual, entonces, lo estamos haciendo de forma general, 900 palabras, que equivalen más o menos a unas 2 hojas en computadora. Estoy enterada de que la mayor parte está haciéndolo en computadora, entonces por eso vamos a ir enfocando a esta parte. El marco metodológico tendrá 500 palabras. Las 500 palabras equivalen a una página elaborada en computadora. Los resultados, otras 500 palabras, asimismo una página, y finalmente el análisis de esos resultados, que ya sería un poquito menos, equivale a una media página en computadora, o a una si están haciéndolo a mano. Esto es solamente el equivalente para que ustedes tengan en cuenta de mantener esos límites
que son un poquito flexibles, pero no demasiado. Es decir, usted donde tiene 900 no va a poner 400, ¿no? Sino más bien flexible en que va a quedar un poquito más o un poquito menos. El marco conceptual tiene una estructura específica y para construirlo necesitamos definir los conceptos generales y específicos. Tengan mucha atención, por favor, generales y específicos relacionados con el proyecto, es decir, con el caso que hemos escogido. Para esto es necesario usar fuentes de información e investigación a las cuales ustedes tendrán que recurrir para consultar, indagar o investigar. Esas fuentes de información, por favor, tienen que ser confiables. Hemos estudiado dentro de lo que es lengua y literatura en este año cuáles eran esas fuentes confiables de información. Es decir, no vamos a ir al rincón del vago a querer encontrar estos conceptos generales y específicos. ¿Ya? Inclusive la Wikipedia se hace una fuente no tan confiable cuando usted consulta otras que sí son de mayor, que nos proporcionan información más confiable. Y ya las vamos a ir a ver un poquito adelante. Entonces, decíamos que en el marco conceptual vamos a definir conceptos generales y específicos para analizar nuestro problema. ¿Qué es entonces? Recopilar, sistematizar y exponer esos conceptos para fundamentar nuestro estudio de caso. Este grupo de conceptos van a derivar en un análisis que ustedes van a hacer después de haber investigado cada concepto. Vamos a ver ya cuando hagamos la práctica que esto no es tan difícil, la práctica como la teoría. Y es importante que dentro de este paso se haga siempre referencia a la fuente de información a la cual hemos acudido para desarrollar cada uno de los conceptos, tanto generales como específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a citar tanto a los autores como a los datos que le van a proporcionar en ese sitio en donde usted ha consultado. Puede ser en un libro, puede ser en el internet, puede ser en alguna revista científica donde usted haya conseguido información sobre el concepto que le toca investigar. Para construir el marco conceptual seguimos el siguiente proceso. Primero, identificamos, y está repetido, identificamos los conceptos, claves y asociados al estudio de caso y consultamos su significado, definición o campo de estudio. Ya está repetido y no lo tengan en cuenta. Está mal esta diapositiva, están repetidos los conceptos. Vamos a esperar un ratito que esta diapositiva está cambiada. A ver, bueno, vamos a tomar por lo menos lo que está señalado en esta notita y a repetir. Por favor, tratamos de buscar la información que debemos revisar en una fuente confiable. Espérenme un segundito, por favor, que está esta diapositiva con error. A ver, aquí vamos a ir viendo los numerales porque la otra diapositiva estaba con un error. A ver, entonces, primero vamos a repetir. Identificamos los conceptos claves y asociados al estudio de caso y consultamos sus significados. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. He estado revisando en años anteriores. En lugar del estudio de caso, por si acaso algunos tengan este dato mal, el estudio de caso, aquí venía el ámbito donde dice estudio de caso. Pero son muy pocos los conceptos que ustedes van a encontrar dentro del ámbito, por eso se
se tomó el estudio de caso para de allí sacar conceptos claves y asociados. Entonces, dentro del estudio de caso que se pone como ejemplo, dice, vivir a plenitud la espiritualidad es posible si vivimos en comunidad. Los conceptos claves, ¿cómo los tomo? Voy a revisar otra vez cada palabra que está puesta dentro de mi estudio de caso y voy sacando los que considere que son claves para yo irlos investigando. Entonces, en este caso, se ha sacado para el ejemplo los conceptos claves. Plenitud, usted ve arriba, plenitud. Luego, vivir a plenitud, porque no solamente, o sea, puede ser una palabra como pueden ser una composición de palabras. En este caso, son 3 palabras, vivir a plenitud. Entonces, eso es mi concepto clave, el que yo voy a indagar, a investigar, a buscar. Espiritualidad, abajo también el concepto clave, usted ve espiritualidad. Y finalmente, vivir en comunidad. ¿Por qué no busco la palabra posible? Porque eso no se considera un concepto clave como tal, ¿sí? Es un nexo de unión nada más para poder completar la coherencia de ese escrito. Por eso no se ponen todas las palabras, sino los conceptos clave, por eso se llaman así. Los conceptos asociados. Entonces, como usted en este momento ya sabe de qué se trata su estudio de caso, usted pone ya conceptos que se estén relacionando con su estudio de caso. Por ejemplo, para este estudio, la palabra religión tiene mucho que ver con lo que nosotros, al menos nosotros como practicantes de la religión católica u otras, sabemos que la espiritualidad tiene que ver con la religión. Por supuesto, con los valores humanos y también, como dice, vivir la espiritualidad en comunidad, tendremos que estudiar costumbres y tradiciones comunitarias. Por ejemplo, tenemos una tradición cada 20 de agosto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La caminata de la Virgen, dice. Ya, muy bien. Entonces, ese tipo de tradiciones, ¿sí?, religiosas que nosotros como católicos tenemos, también podrían contribuir a vivir de mejor manera la espiritualidad. Sí se van dando cuenta cómo se relacionan todas estas palabras sin estar dentro de lo que dice del estudio de caso, tienen una relación directa. ¿Sí? Esto tiene que quedar muy claro, porque para que usted saque conceptos claves y conceptos asociados, tiene que tener ya la visión de su estudio de caso, pero muy clara. ¿Ya? Entonces, si es que hay preguntas, nos había dicho Jorgito que luego las vamos a ir revisando. Pongo a su consideración 5 de los buscadores académicos más utilizados, por si acaso no solo existe el Google o el Google. Pongo a su consideración, si están haciendo capturas de pantalla, de pronto estos son académicamente considerados de los más usados y de los mejores y más confiables, por si acaso, entonces queden ahí 5 direcciones para que usted tenga facilidad al momento de buscar los conceptos clave o los conceptos que se relacionen con su estudio de caso. ¿Ya? Eso solamente como un paréntesis para una ayuda académica. Entonces, esto ya estaba. Que se me han quedado. Ya. Esta captura nada más se muestra en esta hojita para que se dé cuenta de que cuando usted ingresa a una página de búsqueda de una palabra o de un grupo de palabras, usted se puede encontrar con gran cantidad de definiciones. ¿Qué tiene que hacer usted? Si aquí, según este buscador, nos dice hay más de 11 millones de resultados, usted no va a poner los 11 millones, ¿verdad? Le daría más de las 3 hojas que queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar esa palabra dentro del contexto que está nuestro estudio de caso. ¿Sí? Como decía, ya tenemos una visión general de lo que vamos a hacer, ya tenemos el objetivo que buscamos, entonces ya nos puede ser mucho más claro cuál de estos conceptos
nos va a servir. ¿Por qué? Porque no está dentro de Braille, dentro del Rincón del Vago, no está ni siquiera en Wikipedia, sino está en una página más confiable y mejor definida, en donde usted va a poder obtener un concepto clave o relacionado que sea eficaz y que sea muy útil para lo que usted está buscando completar dentro de su estudio de caso. ¿Ya? Entonces, esto lo he puesto así para que solamente recuerde. Me imagino que usted como estudiante ha buscado muchísimas veces una palabra así. Lo que sí tiene que contextualizar, es decir, poner la palabra en donde yo la necesito. Tengo que buscar la palabra que se refiere a lo que yo quiero lograr, a lo que yo estoy buscando para que encaje en el proyecto que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, no todas las palabras me van a servir. ¿Ya? Otro ejemplo dentro de lo que es el ámbito de democracia, aquí están trabajando con ámbitos porque lamentablemente yo no tenía acceso mucho a los estudios de caso que ustedes están desarrollando, solamente en algunos poseía la información, en este caso no, por eso lo he dejado como ámbito, pero usted lo que tiene que ir es más bien al estudio de caso, para que encuentre un poquito más de conceptos clave, porque si no, no le van a ser suficientes para completar las hojas que tiene que cubrir en este paso. Por ejemplo, aquí, respecto a los que trabajan con democracia, ¿ya? El principal concepto clave, obviamente aquí, porque está trabajando con ámbito, es democracia. Ese es el que tiene que usted ir a buscar en las páginas que le hemos sugerido o en las que usted piense que son confiables. Y dentro de los asociados están formas de gobierno, libertad, independencia, autonomía, constitución, valores que sustentan la democracia. La democracia como una expresión de la justicia de Dios depende de cómo esté enfocado su estudio de caso. Este es el ejemplo para un ámbito que tendría que ver con la democracia. En otro ámbito están los de derechos humanos. Conceptos clave, derechos y derechos humanos. Entonces, usted cuando busque la palabra derechos, le va a salir que los que utilizan la mano diestra para escribir o hacer las labores o hacer las cosas, ¿no? Y ese no es el que usted está buscando. Entonces, tiene que contextualizar al ámbito que está buscando. Los asociados que se pone como ejemplo aquí son tipología de derechos, los derechos en la Constitución, los derechos en las leyes, los derechos en los reglamentos, los derechos humanos ante los ojos de Dios. Siempre hemos enfocado los estudios de caso o inclusive al ámbito general a esta parte pues obviamente nos manejamos en los parámetros del asunto fiscomisional. En el ámbito de la convivencia, uno de los ejemplos ya fue dado al inicio, y se tomó el ámbito. Entonces, palabra clave o concepto clave, convivencia y algunos asociados. Interrelación, interacción, fraternidad, armonía, acuerdos para una convivencia, compromisos para una convivencia, felicidad, valores, la convivencia como un mandato de Dios, etcétera. ¿No? Ustedes pueden sacar los que crean convenientes o los que estimen que van dentro del contexto de su estudio de caso. Respecto al ámbito del cuidado de la naturaleza, conceptos clave, naturaleza, cuidado de la naturaleza. Asociados, la naturaleza como un derecho en la Constitución, la naturaleza como creación de Dios, prácticas responsables para cuidar el ambiente. Como se van fijando, los conceptos asociados no siempre es una palabra. Son conjuntos de palabras de los que ustedes tendrán que ir definiendo y contextualizando. Hábitos saludables para cuidado de la naturaleza, valores que fomentan el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, hasta allí, no sé si hacemos una pausa, Jorgito, para preguntas. Sí, y para si no el primer paso que es, sí, para esta el primer primera paso parte. que es el marco conceptual, antes de ir al marco metodológico. Si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas ahora. Si me ayuda, compañera Gina, los 3 libros, los títulos.
de identidad personal, familiar. Ya, identidad personal, identidad familiar e institucional. Ya. Sí, esos los Pueden tienen utilizar, desde la base. ya pueden utilizar justamente estos libros, sobre todo los que tienen los temas de carácter humanístico, ¿sí? También recuerden que tiene que estar todo normado bajo la normativa AP, ¿sí? Ya se les envió también una tarea. Recuerden ustedes en informática, cuando hicieron la segunda tarea, cómo, sobre todo, pues, cómo hacer las citas bibliográficas, cómo extraer también extraer la bibliografía y cómo colocarlo, ¿sí? Igual yo les voy a enviar nuevamente el enlace a los tutores, a los asesores y también para ustedes en el grupo, para que tengan. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Jóvenes, verán, voy a compartirles ahora justamente cómo hacer la búsqueda dentro del Google Académico, cómo ustedes pueden buscar un tema. ¿Sí? Es muy importante. Pueden hacerlo simplemente en el buscador normal. Ustedes pueden escribir Google Académico. ¿Sí? Y se van al primer resultado de búsqueda. Aquí dice Google Académico, también se llama Google Escolar. Le dan clic aquí. Y es en esta parte, ya cuando ya cambia, dice aquí Google Académico, donde ustedes pueden buscar justamente los temas derivados, en este caso los conceptos derivados del caso de estudio. ¿Sí? Pueden ser los conceptos, como dijo la compañera, conceptos principales o los conceptos claves o los conceptos asociados. Aquí pueden buscar, por ejemplo, yo voy a buscar una información de COVID-19. Entonces le pongo aquí buscar y aquí ya tendré la información. Mire, aquí hay un documento en PDF como primer resultado. Tenemos otra en formato HTML en página web. ¿Sí? Yo podría buscar en cualquier, vamos a ver en el primero, yo puedo buscar aquí. Recomendaciones para el manejo con COVID-19. Ya se está cargando la página. Si la información de aquí es relevante para mí, yo podría copiar de este documento. Y ya vamos a ver cómo extraemos justamente el autor. ¿Quién es el autor de este documento? ¿Sí? Aunque, bueno, aquí al inicio nos aparece. Pero vamos a suponer que yo lo que quiero justamente es esta parte. ¿Ya? Yo puedo copiar. Recuerden que ustedes en el momento que están copiando de algún documento tienen que citar al autor. ¿Sí? Tienen que citar al autor y de esta forma pues ustedes no estarían infringiendo en lo que son los derechos del autor. ¿Sí? Yo puedo copiar justamente una parte del documento. Puedo coger y copiar. Pero yo tengo que saber cuál es el autor. Si yo me regreso, voy a regresarme aquí a Google Académico. Aquí donde están las comillitas, ¿sí pueden ver? Ahí donde dicen las comillitas. Ya, aquí donde está la mano, dice, están ahí las comillas. Ahí dice citar. Doy clic ahí y ahí está el autor. Y de paso ahí está la cita bibliográfica para que yo la pueda copiar ya en bibliografía. Esto también me puede servir ya para bibliografía. Aquí está la normativa APA, ISO y MLA. Nosotros vamos a escoger la primera, que es la... ¿sí? Entonces yo puedo coger y yo sé que ese artículo de recomendaciones para el manejo de pacientes con COVID-19 le pertenece a este. Bueno, en realidad son varios autores, pero es el principal, aquí está Albert, ¿sí? ¿En qué año fue? En el 2020. ¿Sí? Y aquí está un poco más de la información de ese autor.
Yo podría coger alguna información o tomar alguna información, pero siempre y cuando yo tengo que citar esa información. Dentro de la normativa APA hay sobre todo qué tanto estoy tomando esa información, si son más de 40 palabras o son menos de 40 palabras, y para ello pues hay justamente un instructivo para realizar. Ya está de acuerdo al deber que yo les había mandado. Ahora, ustedes si ya saben el autor y dicen yo también necesito ponerlo en la bibliografía, ¿qué tengo que hacer? Simplemente van aquí donde dice citar y copian esta parte de aquí, copiar, y lo pego ya en bibliografía como ya parte de mi trabajo del proyecto de grado, ¿sí? Ya, este es uno de los buscadores, es uno nomás de los buscadores que les indicó justamente la compañera. Ya no se olviden que ustedes pueden aquí buscar la información, pero tienen que ver la que sea relevante a su caso de estudio. No van a poner solo porque encontraron, es un ejemplo nomás, COVID-19, y dice COVID ahí, yo lo voy a coger y trasladar ahí directamente a mi proyecto. No, tiene que ser concordante a su caso de estudio, tiene que relacionarse directamente con su caso de estudio. ¿Tienen alguna pregunta? Las preguntas van para los asesores. Creo que nadie se atreve. Compañeros docentes, asesores, ¿alguna pregunta con respecto al marco metodológico? Sí, por favor, compañero, si me permite. Quisiera saber, por favor, si existe, cuál es el límite de palabras que podemos incluir en los conceptos claves y conceptos asociados. ¿Existe algún límite, algún número en particular? Anita, no, Anita, eso depende de cuántos conceptos clave ustedes escojan para desarrollar y de cuántos conceptos asociados. El número de palabras que usted va a seleccionar para cada uno de ellos va a depender de cuántos haya elegido, porque yo le podría decir, yo tengo 2 conceptos clave y esos me llevan media hoja cada uno, ¿sí? Y cada uno irá, como nos indicaba Jorge, con su respectiva formato según las normas APA, ya sea en comillas, ya sea citando con cursivas, ya sea como ustedes ya aprendieron. Entonces, eso depende de cuántos conceptos clave tenga para desarrollar y cuántos conceptos relacionados a este. Entonces, si tiene solo 2 conceptos clave y tiene varios conceptos que se relacionan con el estudio de caso, entonces dependerá de ese número para hacer coincidir. Recuerde que son 900 palabras, entonces no se va a exceder demasiado de eso, ni tampoco se quedará muy corto. Entonces, si es necesario y no completa las palabras, tendré que ir a mi concepto clave o a uno de los conceptos relacionados y completarlo con más información. ¿Sí? Entonces, eso ya depende de la elección que hayan hecho de los conceptos. Muchas gracias, compañera. ¿Continuamos entonces? Espérame, compañera, le voy a hacer proyectar para que se den cuenta cómo realizar las citas. Estoy a punto de proyectar. Dicen, Gina, una pregunta. Sí, Anita. En la primera parte de lo que es el del proyecto, también cita alguna cita bibliográfica con respecto, por ejemplo, a lo que fue la pandemia, algo así. A ver, ¿Sí Anita, se puede citar algo? Anita, perdón, se le está entrecortando, no le logro escuchar muy bien. ¿Podría repetir, por favor? Perdón, Ega. Ahí sí, lo que
pasa es que el internet está un poquito inestable. Sí, no, no se le logra escuchar, Anita. Sí, tal vez al chat, Anita, tal vez nos puede escribir para... No. A ver, aquí tienen un ejemplo justamente de las citas, de cómo tienen que hacer las citas bibliográficas. Pues aquí tenemos el concepto, lo que nos decía la compañera, el concepto clave, que es dieta sana. Aquí está justamente la parte que ha consultado, ustedes la pueden ver. ¿A quién pertenece? Pues pertenece, este es un ejemplo, por favor. Miren, esta parte es la parte extraída justamente de un autor, ¿ya? ¿Cuál es el autor? Pardo Arquero, en el año 2004. ¿Y de dónde se ha sacado? Del segundo párrafo, justamente, de este artículo, se ha extraído, ¿se ven? Entonces yo estoy haciendo una referencia aquí al autor. Esta misma referencia tiene que estar en bibliografía, porque tenemos también que citarlo también. Entonces nos vamos. Luego de eso, sería muy bueno que ustedes a lo que estén consultando justamente estos conceptos, pues también que vayan de paso ya obteniendo la bibliografía, porque después se les va a perder. Pues ya no van a saber de dónde obtienen justamente esa información, ¿sí? Aquí tenemos un aporte del estudiante también, referente... Jorgito, en eso si te puedes detener, porque eso falta de explicar todavía. O sea, se hace la consulta del concepto y se va a tener que poner un aporte del estudiante respecto a ese concepto consultado. Eso sí me ayudas. Ya, sí. Siempre y cuando, como les dije, el concepto tiene que estar relacionado al caso que ustedes están, en este caso, están realizando, ¿sí? Ahora, ustedes van a consultar en internet una parte. No quiere decir que van a consultar con muchas palabras, de 100 palabras. No, es una consulta corta nomás, en la cual, nuevamente les digo, tienen que saber de dónde obtienen esa información, cuál es el autor, en qué año y de qué parte han extraído esa información. Luego de eso, viene lo que es un pequeño aporte del estudiante con respecto al concepto que ustedes han estado investigando, ¿sí? En este caso, ¿por qué lo están citando? ¿Por qué es importante justamente traerlo a este marco conceptual, a ese concepto? Aquí ustedes deberán de tener un aporte justamente de lo que están consultando. Aquí tenemos otro. El concepto clave es las enfermedades no, este es un concepto enfermedades no transmitibles, ¿sí? Aquí tenemos también la parte que se ha copiado. ¿A quién le pertenece? A este autor, George, en el 2014, y es extraído de la página 125, ¿sí ven? Luego de eso viene, como les decía, aquí viene el aporte de ustedes referente a ese concepto, ¿sí? Al nuevo concepto que ustedes están consultando, ¿ya? Tanto estos autores que aquí están citados tienen que estar en la bibliografía. Y ahora me voy a trasladar casi al final. Por lo tanto, ya desde ahora harían también la parte de bibliografía de paso. Porque tendrían que ir ya ordenando o ir poniendo lo que ustedes han consultado. Miren, de aquí está. Un autor era Pardo Arquero. Aquí está el Pardo Arquero. En 2014, la importancia de las vitaminas en la nutrición. Y el otro era George. Aquí está el otro.
Este es el otro autor. Entonces tendrían que hacer también, ir poniendo también las referencias, ir poniendo la bibliografía de paso a lo que están consultando, también ir viendo de dónde están extrayendo justamente esa información. Aquí tenemos también otro concepto. El desequilibrio en las calorías ingeridas. Y aquí tenemos también, esto es extraído, es copiado literalmente de este autor, Ortega Piñerón, tiene más autores, en el 2014 y de la página 729. ¿Sí? Luego de eso, nuevamente les repito, viene la parte de ustedes, viene justamente el aporte de ustedes, sobre todo comentando ese concepto que ustedes lo han traído aquí, sobre todo que lo consideran muy importante. Ya, esto es un ejemplo, es de un estudiante justamente que realizó este proyecto. Ya les voy a mostrar otro en este momento. A ver, aquí, marco conceptual, está como subtítulo justamente el concepto, en este caso un concepto asociado, derechos humanos y sociedad, ¿sí ven? Es la parte que ha consultado el estudiante, es la tomada justamente del autor, es el autor Guerra Sesma, el año de publicación y de dónde fue tomado. De ese artículo en el párrafo número 2. Esto está según las normas APA, por eso les digo nuevamente, tendrán que leer el documento que les envié. Luego viene justamente el aporte del estudiante, referente al concepto que acaba de poner. Ya luego de eso, aquí hay otro concepto, también es un concepto asociado, tenemos aquí, violencia intrafamiliar durante la pandemia, tenemos la parte que ha consultado, tenemos el autor, tenemos el año de publicación y tenemos la página de donde fue extraída esta información. Luego de eso, nuevamente, tenemos el aporte del estudiante referente a este concepto. Este aporte no tiene que ser copiado, tiene que ser suyo. No pueden ustedes poner aquí otra vez más consultar, seguir consultando, no. Esto ya tiene que ser un aporte suyo. ¿Ya? Y recuerden, cada vez que ustedes van a consultar o están extrayendo sobre todo información, ya tienen que ir colocando la cita bibliográfica aquí en el apartado de bibliografía, porque después se les va a perder aquí en referencias bibliográficas, porque luego va a ser muy difícil buscar de dónde estaba justamente esa información. Para esto nos sirve mucho el Google Académico. ¿Por qué? Porque ustedes verán, miren, esta parte de aquí, a ver si le comparto. Recordarán, aquí en Google Académico, aquí ya nos sale directamente la parte de citar, nos sale ya la cita bibliográfica, ¿sí? ¿Sí ven? Aquí ya nos da la cita bibliográfica, solo tendríamos que copiarla y pegarla. Pero tengan cuidado de no, sobre todo de consultar la información que sea importante para el caso de estudio. No se trata de que ya me apareció el primer resultado y voy y busco, ¿no? Tiene que ser información relevante para mi caso de estudio. Nosotros también, recuerden que este proyecto también va a ser revisado por un jurado. Y nosotros, pues, como jurados,
lo que hacemos es revisar si están las citas correctamente, si de verdad ese libro es citado, si existe ese libro, perdón, y es citado correctamente, ¿sí? Y también si todo lo demás anteriormente realizado, hasta objetivos, desde antecedentes hasta objetivos, es sobre todo un aporte suyo, si no es copia, y si no hay por ahí copias, sobre todo que no han sido autorizadas, me refiero a información que ustedes estén utilizando en su proyecto y que no estén haciendo las referencias respectivas. Ahora, si tienen alguna pregunta. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame, compañero. Cuando las citas están en la parte inferior de la hoja y en vez de estar la cita en cada párrafo, va un número. Tengo yo ese caso en mi proyecto. Numeración al pie. Pero bueno, todavía no debería tener ninguna cita. Todavía no debería tener porque hasta ahora estamos viendo antecedentes, justificación, identificación del problema y objetivos, y hasta ahí no tienen que haber ninguna cita porque estos son aportes directamente del estudiante, no tiene que hacer referencia a ningún autor. Ahí está hablando directamente del proyecto que está realizando. No tienen que haber todavía ninguna cita. A partir de ahora sí. Pero bueno, ya, por ejemplo, en antecedentes si tengo una cita y la cita está enumerada con un subíndice y al término de la hoja está la referencia. A eso referencia al pie. Eso, al pie de la página. En ese caso. No, Jorgito, no, Germanita, la estructura es muy definida. Simplemente si hay citas, van en donde esté en donde nos toque en la estructura del informe la parte de citas. No hay pie de página porque nos haríamos un problema buscando a qué corresponde esa, de cuál es esta. No, o sea, tratemos de llevar o de mantener la estructura que nos dice el informe. No sé por qué le habrán incluido allí, porque se supone que, o sea, el estudio de caso, como ya lo mencionaron en la primera parte, es casi todo lo que aporta el estudiante, mas no debería haber intervención de otro tipo de bibliografía, aparte de que si fuera tal vez una frase, pero eso se cita ahí mismo. En ese caso, o sea, si fuera una frase que dijo Paulo Coelho, por decir, se pone simplemente entre paréntesis o entre comillas, según la cantidad de palabras que sea, pero ahí mismo. Pero si es ya una cita de por ejemplo, de un párrafo, no debería aceptarle eso, Germanita, porque eso, o sea, estamos hablando de que dentro de lo que es la primera estructura, tiene que ser todo aporte del estudiante, más no... todavía no incluir conceptos o publicaciones de otros. Ya, licenciada, gracias. ¿Algunas preguntas, compañeros o estudiantes? No sé si me escucha ahí, licenciada. Sí, Anita, ahí sí se lo escucha. Más o menos con respecto a lo que también preguntó Germanita, por ejemplo, en los antecedentes, si yo estoy hablando, por ejemplo, de lo que fue la pandemia, ¿sí? Para vincular lo que es a mi estudio de caso, si yo cojo, por ejemplo, hablo de antecedentes, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que sucedió a raíz de la pandemia? Pero si de pronto el estudiante encontró cierta parte que a él le interesa poner y de pronto le cita ahí de quién fue esa apreciación, por decirlo así, ya, o debería el estudiante interpretar eso en los antecedentes. Es que dentro de antecedentes debe poner, según lo manifiesta, y allí pone el nombre de la persona que lo dijo,
porque no deben ser, no pueden ser textos grandes. Recuerden que era media hoja, y si él pone un escrito de 10 líneas, ¿él qué aporte está dando? Entonces, eso es lo que debemos evitar. O sea, puede tomar una pequeña referencia, pero no más, no puede, o sea, no puede poner algo que corresponde al marco conceptual. ¿Sí? Entonces, eso tiene que tener también los chicos muy claro. Y como todavía podemos ir corrigiendo, no es que lo que ya está, ya estuvo y está mal, no. O sea, estamos corrigiendo, y en el trayecto probablemente nos tendremos que regresar mucho más y a otros pasos del proyecto, incluso para corregir objetivos que ya los tenemos planteados supuestamente hasta hoy. Entonces, eso no es ningún problema. O sea, no vamos a estancarnos ahí, simplemente vamos a decir, a ver, revisemos de nuevo los antecedentes, vamos a dejar lo que usted ha citado o vamos a dejar al mínimo posible para que el aporte mayor sea de su pensamiento, de su análisis, de su reflexión sobre esto que hemos hecho. Así. Ya listo, muchas gracias. Solamente para acotar lo que Jorgito decía, pues en la parte donde le toca al estudiante emitir ya su aporte, por favor, no tiene que estar nada copiado de otro lugar. Recuerden que esto está para ser evaluado, para ser revisado, y si se encuentra alguna copia, pues simplemente se cataloga como deshonestidad académica y se anula su proyecto de grado. No pueden copiar, por favor, los comentarios. Hay muchísimos trabajos en el internet que ya están ahí, la cita y el comentario, pero también hay muchísimos, facilitan también ya de una vez ir organizando la bibliografía. ¿Ya? Entonces, licenciada Gina, una preguntita. En cuanto al número de palabras, en cada paso, necesariamente tiene que cumplirse con ese número de palabras. Sí, o sea, eso les decía, podemos ser flexibles en cuanto, qué sé yo, se pasó 10, 12 o le faltan 8, eso no es problema. La cosa es que siendo 900, tenga 400 y diga ya está, no. O sea, hay que ser flexibles en que un poco más o un poco menos, pero no pasándose del límite excesivo. Gracias. No es que, o sea, nos vamos a fijar de que, no, aquí hay 899, tiene 0. No, o sea, no es eso. Hay flexibilidad ahí, pero hay que considerar que ese es un límite que está impuesto desde el ministerio, pues ya hay que tratar de cumplir en lo posible. Listo, creo que con esto concluiríamos esta parte, Jorgito. Sí, para finalizar también esto, recuerden que también hay que priorizar los conceptos. Ustedes, como están también asesorados también, los estudiantes, prioricemos los conceptos. Puede ser que salgan muchos conceptos, pero sobre todo los principales, porque si no nos vamos a pasar también del número de palabras al buscar, de internet, al comentar, y nos vamos a pasar. Justamente aquí es, prioricemos. Gracias, compañero, y continuamos. Continuamos entonces con el marco metodológico. En este paso, pues vamos a definir qué y cómo vamos a hacer para analizar el problema planteado. ¿Ya? Entonces, aquí respondemos al cómo realizaré mi investigación para cumplir con el objetivo o los objetivos que me he propuesto. ¿Sí? Entonces, empezamos definiendo. En este paso, explicamos qué vamos a hacer para poder analizar la situación y cumplir con nuestro objetivo. Como el estudio de caso es de tipo descriptivo, por favor no pongan otro tipo de caso, por favor solamente vamos a utilizar el descriptivo. Así está en el documento enviado desde el ministerio. Entonces ponemos el tipo descriptivo. La metodología se basa en examinar e ilustrar una situación problemática en particular cercana a nuestro entorno personal, familiar, institucional o comunitario.
Entonces allí nos están limitando ya un poco porque no nos podemos extender a hacerlo más amplio como a país, como incluso como a provincia, porque es demasiado. No vamos a ir con nuestras encuestas a establecer situaciones del problema que vamos a analizar que vayan más allá de donde yo tengo alcance. Entonces vamos a poner ese límite. Va a ser en nuestro entorno personal, familiar, institucional si fuera del caso, o en la comunidad con las familias a las que yo puedo acceder. ¿Sí? Entonces no voy a ir, vivo en Colinas Lojanas y voy a hacer una entrevista a 50 familias que viven aquí cerca mío. No, no es así. Entonces vamos a empezar ya a definir qué espacio yo voy a ocupar para realizar este estudio de caso. Empezamos seleccionando las técnicas e instrumentos que vamos a usar para recolectar la información de nuestro estudio de caso y las vamos a describir. Las más utilizadas para el tipo de investigación que nosotros vamos a manejar, que es el descriptivo y que tenemos que hacer constar en este momento, que va a ser del tipo descriptivo, las más utilizadas y las más fáciles de manejar son las 4 que están expuestas en esta diapositiva. Las entrevistas, en la cual tendremos un instrumento que se llama guía de entrevistas, en donde están ubicadas las preguntas que yo voy a realizar. El otro son las encuestas, cuyo instrumento es el cuestionario. El otro es observación, el cual utiliza como instrumento una ficha, en donde yo pondré los parámetros que se vayan adecuando al tipo de investigación que yo deseo hacer. Y finalmente el análisis de contenido, cuyo instrumento es el registro de análisis. Este último es un poquito más difícil de utilizar porque yo tengo que estar pendiente de este registro a cada momento. Entonces, me imagino que alguno de ustedes lo pueda utilizar, pero sí presentan mayores dificultades en el uso. Los más usados entonces, entrevistas, encuestas y observación. Pero usted no tiene que realizar los 3, sino escoger uno de ellos y con esos trabajar. Entonces usted va a hacer un determinado número de entrevistas y luego para poder obtener los resultados. Recordemos que las técnicas que utilicemos tienen que buscar información y ayudarnos a describir cómo manifiesta lo planteado en el marco conceptual de nuestra unidad de estudio, según sea nosotros, el ámbito personal, la familia, el ámbito familiar, la institución o la comunidad, que sería el ámbito comunitario. Entonces, depende de eso para que nosotros apliquemos cualquiera de esas técnicas. Yo no puedo hacer una entrevista a la señora rectora si sé que no puedo, no tengo acceso, no tengo las herramientas necesarias para ir, para visitarla, y etcétera, ¿no? En las condiciones en las que estamos. Entonces hay que ser coherentes con lo que estemos planteando, y si yo tengo un caso en el que voy a desarrollar solamente en el ámbito familiar, pues yo plantearé una entrevista porque estoy cerca de esa persona con la que tengo contacto, qué sé yo, mi tío está en la casa de al lado, entonces con él es fácil conversar y que me conteste porque yo también voy a necesitar la evidencia de esa entrevista que estoy realizando. Segundo, diseñamos ese instrumento, cualquiera que hayamos elegido, la entrevista, la encuesta, la ficha de observación o el registro de análisis según el contexto en el que vayamos a desarrollar nuestro estudio de caso y el ámbito que nos corresponda. Una vez que decidimos qué técnica o instrumento vamos a usar, lo empezamos a elaborar y planificamos dónde vamos a aplicarlo, cuándo y cómo. Allí está expuesto un ejemplo. ¿Dónde voy a realizar las entrevistas? ¿Cuándo las voy a hacer? ¿Cómo voy a realizar esa entrevista? ¿Y en qué caso o a quiénes? Entonces aquí ya tengo que determinar cuántas personas. Tengo 15, tengo 20, dependiendo de la amplitud de mi estudio de caso y hasta dónde yo he puesto el espacio que va a ocupar.
En el caso de la entrevista, que las dos utilizan un instrumento similar que es el cuestionario, si seleccionamos alguna de estas técnicas, debemos decir a quién o a quiénes vamos a realizar la entrevista o encuesta y por qué consideramos importante escuchar lo que el entrevistado nos tiene que decir. Otra situación a considerar, debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados o a los encuestados. Por eso debemos elaborar una batería de preguntas a realizar. Recuerden que ahora tenemos algunas herramientas que nos permiten realizarla, por ejemplo, mediante WhatsApp o mediante el correo. Las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. Desde ahora no vamos a perder de vista al momento de plantear los cuestionarios cuáles eran nuestros objetivos. La batería de preguntas debe ponerse en los anexos del estudio de caso, ¿sí? Entonces, esta tiene que estar allí como un anexo más, ya sea el primero, el segundo, el tercero, lo que sea, porque ustedes si tienen mayor evidencia de las entrevistas, de pronto van a tomar fotografías o hacen capturas de pantalla. Entonces, todo eso va en los anexos y esta batería de preguntas también. En el marco conceptual explicamos, esto es un ejemplo, pero esto es más bien referido al COVID. Entonces, en el marco conceptual explicamos que las vitaminas fortalecen el sistema inmunológico de los seres humanos. Estamos poniendo como ejemplo de que eso estaba en el marco conceptual y que nosotros hicimos un pequeño análisis. Nuestro objetivo de identificar y describir buenas prácticas o medidas que las familias de una comunidad adoptaron para prevenir el contagio por COVID. Entonces, estamos dándonos cuenta que el objetivo está planteado aquí. Entonces, esto estaba en el marco conceptual. Esta segunda parte es el objetivo. Una pregunta para la batería para la entrevista puede ser: ¿qué hace usted para fortalecer las defensas de su organismo? ¿Sí? Entonces, eso iría allí como una pregunta de nuestro cuestionario. ¿Usted toma vitaminas? Esa es otra, son ejemplos, ¿sí? Esas preguntas son las que tienen que ir en los anexos, en el cuestionario que estábamos citando. Dentro de lo que es la ficha de observación, también le dan algunos parámetros que tiene que tomar en cuenta si usted elige esta técnica. También se debe elaborar un instrumento. Entonces, hacemos una fichita y se comentan los aspectos que tendremos en cuenta para esta observación. A ver, vamos a ver, han puesto como medida el distanciamiento. Y en los buses estábamos observando que a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde hay una aglomeración de personas. Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? ¿Por qué consideramos importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿En qué horarios vamos a observar? Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a plantear nuestra ficha de observación. Entonces, ¿qué vamos a observar? Por ejemplo, a ver, nuestro parámetro dice que vamos a observar todos los buses de tal cooperativa que pasen por la avenida tanto a tal hora. ¿A quiénes vamos a observar? Tanto a los conductores, a los ayudantes, como a cuántos pasajeros ingresan en el bus a esa hora o cuántos están. ¿Por qué consideramos importante? Porque esto nos va a permitir darnos cuenta de que no se están manteniendo las debidas, el debido distanciamiento dentro del horario que hemos elegido. ¿Dónde vamos a observar? Eso ya queda a elección suya. Si se pone en una parada de bus, está cerca de su casa y por la ventana se asoma a esa hora. ¿Y en qué horario? Pues hará coincidir a la hora que usted cree que está fallando este detalle, ¿ya? En el análisis de contenido, les decía, esto es un poquito más difícil de plantear, pues es estar pendiente de ciertas situaciones a las cuales a veces no tenemos acceso nosotros porque estamos trabajando. El análisis de contenido consiste en obtener información del estudio de caso seleccionado a través de ciertas fuentes: textos escolares, periódicos, la televisión, la radio, el internet y plataformas educativas.
Debemos aclarar qué fuentes usaremos. Las fuentes utilizadas deben ser presentadas al final del proyecto estudio de caso en referencias. Para ello tenemos que anotar siempre datos asociados a la fuente. Entonces, si usted quiere sacar información de que del COVID hablan en la televisión a las 7 de la mañana, a las 12 del día, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche, usted tendrá que no perderse en el espacio que ha determinado para su investigación esos horarios de estar pegado a la televisión sin falla, porque usted tiene que registrar en su hojita de análisis, va a tener que registrar si es que hablaron ese día, no hablaron, hablaron un poquito o solo dieron datos de las estadísticas de los que están contagiados o de los que se han sanado. Entonces, como decía, debido a nuestra situación laboral, o a la suya más bien, es difícil que los mantengamos al pendiente de estar haciendo esta revisión. Tercero, aplicamos el instrumento que hemos determinado para cumplir con nuestro objetivo. Una vez elaborado el instrumento de recolección de información, procedemos a aplicarlo, tomando en cuenta lo planificado, cuándo, dónde, cuánto, cómo lo vamos a aplicar. Las entrevistas pueden hacerse personalmente si usted toma las debidas normas sanitarias que están sugeridas a las personas que están en casa, si fuera la situación personal o familiar, perdón, por teléfono, por correo, por WhatsApp, pero no olvide tener la evidencia grabadas o en su defecto, pues la evidencia con capturas de pantalla con la fecha que usted mismo ha determinado en los datos que se los solicitaba anteriormente. Las encuestas igualmente pueden hacerse personalmente a través de correo electrónico o mediante una fotografía que sería su evidencia de que lo ha hecho por WhatsApp u otra red social. Incluso algunos lo hacían mediante Facebook, pero siempre tiene que quedar la evidencia por captura de pantalla. 4. Recolectamos y organizamos esa información. Una vez que hemos aplicado nuestra entrevista, nuestra encuesta o lo que hayamos elegido, se hace la recolección de la información, procedemos a organizarla para continuar con el siguiente paso. No debe olvidar que hay que describir todo lo que ha hecho en este paso, es decir, cómo seleccionó la técnica, argumentando por qué, cómo elaboró el instrumento, cómo planificó su aplicación, dónde lo aplicó, a quiénes, cuándo y cómo. Esto es como a manera de conclusión todo lo que se ha dicho anteriormente. Finalmente, de qué manera dejó organizada la información que recolectó. ¿Sí? Entonces, como ven, aparentemente este es el paso más extenso, pero en realidad es el anterior. Bien, entonces hasta aquí estaríamos respecto al marco teórico, al marco metodológico, perdón. Unas 3 consideraciones que podríamos decir finalmente. Tener en cuenta que en el marco metodológico vamos a empezando a redactarlo en futuro. ¿Por qué? Usted va a decir, se realizará, se verificará, se encuestará. Entonces, siempre irá en futuro. Esto tendrán en cuenta al momento ya de la redacción. Otra situación, el tipo de investigación. Entonces, decíamos, no hay que poner otro tipo más que el descriptivo, pues los lineamientos del Mineduc nos dicen, nos indican que para nuestros estudios de caso que se han elegido, que se han seleccionado, siempre será de tipo descriptivo. La población muestra, pues son las personas que están en el entorno que usted ha seleccionado, que se han visto afectadas, porque usted está haciendo un estudio de un caso problema, que se han visto afectadas por la problemática. Pero ¿por qué población y por qué muestra? Si estoy hablando de en mi barrio, por ejemplo, de cómo le ha afectado el COVID en mi barrio, pues un barrio tiene una población muy grande, es decir, 150, tal vez 200 habitantes, 200 personas.
Esto implicaría un gran trabajo para el entrevistador o la aplicación de encuestas o tal vez la observación a todas esas personas. Imagínense 200 personas para entrevistar o encuestar. Entonces, por eso se la llama muestra. En ese caso, usted tomará una pequeña porción de ese total de la población. Es por eso que ahí llamamos muestra. Bien, hasta aquí me parece esta parte. Continuamos, Jorgito. ¿Alguna indicación? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Más bien preguntas, compañeros, asesores, estudiantes, pregunten nomás. Compañera Ginita, compañero Jorge, antes que hacer preguntas, creo que la exposición ha sido muy clara. Personalmente, pues ya tuvimos experiencia y ahora más bien he tomado notas de las indicaciones, pues creo que estamos yendo por un buen camino en el desarrollo de la primera parte. Ya pues se terminó, ahora la segunda parte está muy claro. Más bien, muchas gracias por ayudarnos a nosotros también y poder guiar de nuestra parte a nuestros dirigidos. Gracias, Gina, gracias, compañero Jorge. Gracias, compañero. Muchas gracias también. Ya, algo para finalizar en análisis de resultados. Justamente hay una parte en la cual ustedes pues tienen que colocar si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. También esto, sobre todo, pues al final puede ser en el último párrafo, porque recuerden que ahí se comprueba si lo que estamos justamente nos proponemos hacer en objetivos se cumple, ya en lo que es análisis de los resultados. Tengan muy en cuenta eso porque es un factor clave, sobre todo en la revisión. Cuando nosotros revisamos, vemos si en análisis de resultados se cumplió o no se cumplió con los objetivos que se plantearon. ¿Alguna pregunta? Si no, para finalizar. Bueno, si en el transcurso de esta semana pues surge alguna pregunta, no duden en hacer, compañeros y estudiantes, también a su docente asesor, sobre todo pues si en el transcurso de estos días que ya están haciendo el trabajo surgen preguntas, no duden en hacer. De los estudiantes, ¿alguna pregunta más por ahí? Bueno, el material que se les va a brindar ahora son el enlace que ya les envié a los estudiantes, un documento en PDF que está de forma resumida, la normativa APA, versión 7, pero les voy a enviar nuevamente para que lo tengan en el grupo y también a ustedes, compañeros asesores, el día de mañana. Además de eso, pues también la parte pertinente a metodología también les haré conocer. Muchas gracias, compañera Gina. Jorgito, una pregunta mía. Sí. ¿Hasta cuántos, no sé si se planteó hasta cuántas personas van en la muestra? Ya, personas en la muestra. ¿Puede aplicar la muestra o la entrevista? 10, de 7 a 10 tomamos la última
Tercero G, de 7 a 10 personas. De 7 a 10, ya eso Sí. para tener pendiente, porque a veces... Y también se para hace- calificación, porque era siempre 7 como base, hasta 10 personas que se puede tener. Y sobre todo de base 10, o que tengan 10 personas, se les va a facilitar ya cuando ustedes tengan los resultados obtenidos, pueden hablar en porcentaje. Si, por ejemplo, si 4 contestaron que sí ante una pregunta, ustedes ya pueden decir el 40%, porque están con 10 personas, ¿sí? O 4 de 10, como ustedes pueden decirlo. O si superan los 5, o pueden tener 7, pueden hablar ahí, la mayoría contestó lo siguiente. Esas son palabras que pueden utilizar. Jorgito y Chinita, ¿me permiten una pregunta? Bien, acompañar. Diga nomás. Quisiera que nos ayude con el número de preguntas. ¿Tienen más o menos ya un estimado, Jorgito? Sí, de 10. De 10 de verdad, porque Sí, en sí, la o vez sea, pasada decían que es de 10 preguntas, es muy largo para... sí, los puede estudiantes tomarlo, de- depende también del caso que usted, que tenga también el estudiante. Pero generalmente, pues, se puede tener menos, pero también no pensemos en hacer unas 4 cuando no llegamos al objetivo. Por eso también está planteado en lo que usted, más bien en lo que con el estudiante hayan colocado en objetivo, depende de eso también. Sí, eso también yo recalco, o sea, depende del objetivo planteado o la consecución que usted le quiera dar a su proyecto. Porque si usted va a revisar o si pueden trabajar con las formas que trae Google, por ejemplo, ahí son solamente de contestar sí, no, sí, no, sí, no, y 10 le quedan cortos a una persona cuando solo tiene que poner sí, no, sí, no. Entonces depende de cómo plantee, por eso tienen que estar muy bien planteadas esas preguntas para que las personas que las contesten tengan esa capacidad de contestar concretamente, sean concisos y usted pueda, y el estudiante pueda hacer su análisis de resultados de forma correcta y concreta también. Se pueden hacer tranquilamente seis preguntas si están dentro de una entrevista, 6 preguntas bien planteadas en donde usted visualice de forma adecuada el objetivo y estarían correctas. Pero para efectos de que depende del instrumento que usted vaya a utilizar, entonces por eso se ha dado el límite de 10. Pero si usted hace esas 6 y usted como asesor considera que están correctamente planteadas y eso está tomando todo el objetivo y se visualiza que se va a cumplir con esas respuestas, pues yo creo que no habría ningún inconveniente, pero eso sí tiene que estar eso bien planteado, ahí sí tiene que haber una revisión exhaustiva en la forma de plantear las preguntas al momento de hacerlos en cuanto a la entrevista. Cuando son situaciones que se utilizan formas igual están con sus asesores que ya han venido trabajando hace algún tiempo con esto, pues sí, manejan incluso mucho más y mejor que yo, pues, pero de todas formas, si hay cómo ayudar de alguna manera, estamos a la orden. Sería mi gratitud, Jorgito, alumnos, compañeros, un gusto haberles podido ver a través de este medio al menos. Y pues que les vaya muy bien el resto de su proyecto, hacerlo con calma y hacerlo muy bien. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias por la asesoría, por esta capacitación que nos ha dado. También ustedes, compañeros asesores, por asistir, por estar pendientes. Igual a ustedes, estudiantes, por realizar este proyecto. Todavía hay tiempo, como dijo la compañera, estamos haciendo un producto, todavía nos podemos regresar. Ustedes aprovechen los fines de semana que tenemos, ¿sí? Para que ustedes estén revisando el proyecto. No solo se trata de entregar, por ejemplo, ya acaban un paso y dicen ya lo entregué y piensan que eso ya está listo. No, ustedes vuélvanlo a revisar.
Si están en otro tema y les pareció que no está realizado el tema anterior, pues propónganle al asesor que otra vez revisar y sobre todo para generar un buen producto, ¿sí? Muchas gracias por la asistencia a todos y que tengan una linda noche. Gracias, licenciado. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, muchas gracias.